Hace harta colita y agua vamos a vender. Apure, apure, ya hago el desayuno. Municipios, gobiernos provinciales, parroquiales y empresas públicas se reactivan gracias a los créditos entregados por el BEDE, beneficiando a más de 10 millones de ecuatorianos. Banco de Desarrollo del Ecuador. Más que banca, somos desarrollo. Sembramos futuro. Autorización número 1603. CNE, Elecciones Generales 2021. Agotamiento mental, miedo, ansiedad y soledad son algunos efectos comunes de la nueva forma de trabajar. Este diciembre en San José de Puembo le ofrecemos actividades al aire libre, seguras y efectivas para mejorar el sentido de pertenencia y reducir el estrés laboral. Visítenos en sanjosedepuembo.com o llámenos al 1-800-180-180 para conocer más sobre nuestros programas de actividades empresariales al aire libre. San José de Puembo, el momento es ahora. Con Andalucía, esta Navidad, hagamos que la magia pase. Por cada $40 de consumo con tu tarjeta de débito Andalucía, participas por el reembolso de tus consumos durante diciembre. No lo olvides, paga con tu tarjeta de débito y sé uno de los 20 ganadores. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. El mundo te exige una transformación. Reinvéntate. No te canses de luchar por lo que quieres. Innova. Pat Primo se reinventa junto a ti. Pat Primo, vistiendo a hombres y mujeres con el estilo clásico de siempre. Quito, CCI, Condado Shopping. Próximamente gran apertura de nuestras nuevas tiendas en Mall del Río Cuenca y Mall del Sol Guayaquil. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y en contacto con el señor asambleísta Fernando Callejas y el asambleísta Raúl Tello. A los dos muchas gracias por atender este llamado. Y claro, ahí están dos leyes importantes, la ley anticorrupción y esta que ha estado exigiendo ya el señor asambleísta Tello como presidente de la comisión, la de extinción de dominio. Antes de ir digamos, a la ley esta anticorrupción, queda pendiente la de extinción de dominio y ahí hay una confusión entre que si la moción para votar el proyecto ya ha sido presentada, si hay que hacer todavía nuevas reformas. Señor asambleísta Tello, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un saludo al asambleísta Fernando Callejas, igual para usted, doctor Francisco. A ver, ya el procedimiento parlamentario se agotó en lo que tiene que ver al debate y en lo que tiene que ver al procesamiento dentro de la comisión. Tanto es así que el hecho de que yo haya llevado a la comisión la discusión, el análisis de las observaciones realizadas en el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, lo hice fundamentalmente porque yo nunca he compartido el hecho de que el ponente sea el dueño de un proyecto de ley, porque yo creo que aquello es restarle facultades al Pleno de la Asamblea Nacional. En ese ámbito, yo siempre expresé el compromiso de que los proyectos de ley que se tramiten en la Comisión de Participación Ciudadana, luego del segundo debate van a regresar a la comisión, como ahora sí ya está establecido en la ley para el próximo periodo parlamentario, de que así sea. En ese ámbito, ya se agotó el segundo debate, se cerró el segundo debate, hemos recibido todas las observaciones durante el procesamiento de la ley para el informe de primer debate dentro de la comisión, posteriormente en el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, luego hemos recibido todas, absolutamente todas las observaciones habidas y por haber ya para la construcción del informe para segundo debate. Tanto es así que se lo hizo inclusive por encima de lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Allí se determina de que las observaciones serán presentadas o en el Pleno o por escrito hasta 3 días después de cerrado el primer debate. Sin embargo, hemos recibido hasta el último día observaciones, tanto por señores asambleístas como por fuera de la Asamblea Nacional. En ese ámbito ha sido una ley absolutamente discutida, muy debatida, muy analizada, y por tanto
para mí está cerrado ya todo el procedimiento parlamentario previo a la votación. Y en ese ámbito, lo único que corresponde es la votación. Y yo he dicho, ya el texto está listo, está un texto final, y por tanto corresponde que el presidente de la Asamblea Nacional simple y llanamente convoque, porque yo ya he presentado en Secretaría el texto final y necesitamos únicamente la convocatoria para proceder con la votación correspondiente. Permítame saludar nuevamente al arquitecto Fernando Callejas, asambleísta Callejas, gracias por acompañarnos, buenos días. Bueno, parece que esta ley genera muchas debate, controversia, se ha venido trabajando, pero llegó al final y como dice el señor asambleísta Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, oigan, el proceso está dado. Incluso esas dudas de constitucionalidad o no pueden ser demandadas, pero el proceso está dado. El presidente de la República la tendrá que tratar. Usted, con la experiencia, es nada menos que ahora del comité de actuación de los asambleístas legisladores, ¿tiene alguna idea de por qué tienen tanto miedo en aprobar una ley que, como dice el señor asambleísta Raúl Tello, ya está ahí? Eso es lo que hay, diríamos. Arquitecto Callejas, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco. Un saludo cordial a usted, al asambleísta Raúl Tello, un saludo cordial y a todos los ciudadanos que escuchan este prestigioso programa en muchísimas partes del país. Mire, así es. Esta ley ya fue debatida ampliamente en un primer debate, en un segundo debate, como acaba de señalar el asambleísta Tello, para la construcción de esta y de las otras leyes que se tratan en las comisiones. Se tiene muchísima participación de los ciudadanos, de instituciones públicas, de la academia, etcétera. Y en la construcción de esta ley ha habido esta participación e inclusive participación de gobiernos extranjeros o de personas vinculadas con lucha contra la corrupción, de gobiernos amigos, de organismos internacionales empeñados en luchar contra esta pandemia que es la corrupción. Por lo tanto, sí, yo también creo que se agotó el debate y el asambleísta Tello, cuando se debatió en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, tuvo esta actitud, yo diría, democrática, porque sí había alguna duda, especialmente respecto a la constitucionalidad y a la retrospectividad de esta ley, y entonces el asambleísta Tello con buen criterio señaló, y así también señaló el presidente de la Asamblea, que llevaría nuevamente a la comisión este segundo debate para incorporar cualquier tema que consideren pertinente, pero ya el debate está concluido y el señor presidente de la Asamblea, además fue su compromiso, debió haber convocado para la votación final sobre esta ley. Esperemos que esto suceda en cuanto regresemos del receso legislativo, pues porque este momento ya no se convocó, a menos que el presidente de la Asamblea de manera extraordinaria convoque a una sesión en el receso legislativo, asunto que es facultad del presidente y que obviamente lo puede hacer. Así que no hay que tener miedo a esta ley, hay que aprobar la ley, porque cualquier paso adelante que se dé en la lucha contra la corrupción, esta es bienvenida. Señor asambleísta Tello, esto de entre lo retrospectivo y lo retroactivo siempre fue una discusión y creo que era el punto más medular de esta ley, porque claro, algunos están pensando, van a mirar hacia atrás y me van a encontrar cosas que nunca podré justificarlas. Ese es el mayor temor desde lo que se puede ver de afuera. Desde lo que usted ha visto en el tratamiento de la ley y lo que nos recuerda el arquitecto Callejas, asambleísta Fernando Callejas, nos dice, oigan, la asistencia internacional, nosotros mismos hemos investigado, estaba ahí. ¿Por qué en otros países funciona? Han habido criterios que han dicho, no está funcionando en otros países también. ¿Se arriesga usted acaso a que de alguna manera la Corte Constitucional verifique si es que alguien la denuncia o que el presidente modifique lo que crea que deba modificar, señor asambleísta Tello?
Mire, nosotros hemos analizado ampliamente el tema. Por ejemplo, al respecto de la retrospectividad, tiene un fundamento jurídico lógico, que ni siquiera hace falta ser abogado para llegar a un análisis de esas características. Mire, ¿qué es lo que plantea fundamentalmente la retrospectividad? Recoge principios de carácter constitucional, ¿Al respecto de qué? Al respecto de que los derechos no se pueden obtener de manera ilícita. Ningún derecho se puede obtener de manera ilícita. Entonces, si alguien obtuvo en determinado momento el supuesto derecho a la propiedad privada de manera ilegal, y digo supuesto, porque si es ilegal no tiene ese derecho, es obvio que ese individuo o ese sujeto no es propietario de ese bien, no es propietario, no le corresponde ese bien, porque así tenga todos los papeles que determinen la propiedad sobre determinado bien, pero si no lo hizo dentro del marco de la legalidad, simple y llanamente ese bien nunca le correspondió, nunca fue suyo. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? De manera declarativa a un juez, porque aquí se ha dicho una barbaridad y yo le escuché al presidente de la Asamblea decir de que, entre otras cosas, se está planteando el llegar a la extinción de dominio sin sentencia. Eso es una barbaridad. Vamos a llegar a la extinción de dominio con sentencia. Un juez tiene que dictar una sentencia de carácter declarativa en donde se determina la extinción de dominio y en donde que existen las garantías debidas para los sujetos procesales, en este caso para el afectado. ¿De qué? De llegar a un recurso de apelación y de llegar inclusive a un recurso de casación. Entonces, el decir que estamos planteando una extinción de dominio sin sentencia, simple y llanamente es una barbaridad, porque lo otro sería llegar a una situación confiscatoria, de quitar los bienes, y jamás podemos estar de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República garantiza el derecho a la propiedad privada, y por otro lado, la propia Constitución de la República determina de que la propiedad privada debe de tener una función social. ¿Usted cree que un recurso mal habido, un bien mal habido, cumple una finalidad social? No, por el contrario, motiva la destrucción de la sociedad. ¿A través de qué? A través del delito, pues. A través del delito. Entonces la Constitución no puede proteger aquello, el Estado no puede proteger aquello. El Estado tiene el deber, tiene la obligación de, cumpliendo los preceptos de carácter constitucional, declarar de que ese bien no le pertenece a tal o cual en ciudadano. todo caso, señor asambleísta, queda el proceso, ¿no? Primero tendrá que ir a donde el presidente de la República para que ponga el ejecútese o puede vetarlo. Y luego de eso, de que ya incluso entrando en vigencia la ley después de su publicación, alguien puede ir a la Corte Constitucional. Pero lo que no quieren es que se siga dando los pasos para obtener esa ley. ¿Siente usted lo mismo que algunas gentes percibimos, señor asambleísta Tello? A ver, ahí hay una cuestión hipócrita. Yo debo decir de manera absolutamente clara, de que hay quienes gritan a los cuatro vientos: queremos una ley de extinción de dominio, pero que por atrás en realidad no quieren una ley de extinción de dominio. O lo único que quieren es una ley de papel, una ley que no sirva para nada, una ley en donde no consten los principios, las cuestiones de fondo que permitan ir a recuperar los bienes mal habidos, una ley que sea un instrumento inservible. Eso es lo que quieren. Pero claro, no han tenido la valentía de decirlo en el Pleno, de decirlo a la vista de todos los ecuatorianos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Claro, todos quieren la ley de extinción de dominio, pero el rato de los ratos por atrás están no. Y por eso es que precisamente no se pone en discusión del Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, usted al igual que el señor arquitecto Callejas, ¿piensa que ya ahora es muy tarde para la votación? O como él nos ha dicho, el señor arquitecto Callejas, el presidente podría llamar a una sesión extraordinaria para votar.
¿Todavía podrían hacerlo incluso ahora, señor asambleísta Tello? Desde luego que sí. Hoy día se va a plantear un cambio del orden del día en la sesión que está convocada. Si se aprueba ese cambio del orden del día, al presidente le corresponde cumplir lo que el Pleno de la Asamblea Nacional determine. Tengo entendido que esa solicitud de cambio del orden del día está planteado de que sea para ser tratado en el segundo punto del orden del día. Entonces, siendo así, al presidente le corresponde hacer aquello, porque lo otro es que lo hagan mañosamente como lo han hecho en otros casos, se apruebe el cambio del orden del día, que yo estoy seguro se va a aprobar, y no se trata al pleno de la asamblea, no lo ponen en segundo punto, sino lo ponen al final, y como es una sesión muy larga, simple y llanamente cogen y suspenden y hasta ahí se quedó. Entonces, ya esto depende del presidente de la Asamblea Nacional que cumpla lo que está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señor asambleísta Callejas, hay caminos entonces para resolver incluso ahora mismo, como dice el señor asambleísta Tello, para el cambio del orden del día, él piensa que no habrá problema, pero llegar a la votación, él encuentra que sí hay ahí todavía maniobras para no hacerlo. Yo quisiera empatar entonces con el análisis de la ley anticorrupción que también está tratando la Asamblea y que le ha dado agilidad, no solo por las necesidades que tiene el país de cumplir con un acuerdo que nos lleva a un financiamiento, aunque debería ser una motivación propia más allá del acuerdo, ¿no es cierto? Usted ve que en estos dos casos se junta la idea de la Asamblea de la lucha contra la corrupción, o son cosas que nos ha tocado ir respondiendo así, porque nos toca, señor asambleísta Callejas. No, mire, Francisco, se pensaría que la Asamblea está trabajando de manera muy expedita por este pedido del Fondo Monetario Internacional y por esta posible relación entre ese crédito que tiene que desembolsar el Fondo Monetario Internacional y la aprobación de esta ley. Mire, se han presentado muchas iniciativas para reformar el COIP, para luchar contra la corrupción, y no de ahora, desde hace 3 años. Yo mismo presenté algunas iniciativas para endurecer las penas para aquellas personas que cometen delito contra el erario público, porque yo inclusive recuerdo en la Asamblea Nacional, yo señalaba que esta ley para cumplir esto de la proporcionalidad penal, de la dosimetría penal, de no caer en el populismo penal, estas palabras que yo sin ser abogado he tenido que aprender en el paso por la Asamblea Nacional, yo decía el robar el dinero de los ecuatorianos en un país lleno de necesidades, se puede considerar inclusive un crimen de lesa humanidad, porque mire usted, si muchísimos niños en el país no pueden recibir atención médica porque no hay hospitales, porque se robaron el dinero para la construcción de los hospitales, que pasó esto precisamente hace pocos meses en la Asamblea Nacional. No pueden recibir educación y jamás podrán salir de su postración económica y de su marginalidad porque no han recibido una adecuada educación. ¿No cree que ese es un delito realmente de lesa humanidad? Pero bueno, no se aprobó aquello. Ahora estamos abocados a estas dos iniciativas legales, ¿no? La ley de extinción de dominio, que fue planteada, si no me equivoco, por el asambleísta Fabricio Villamar hace más de un año, que ha tenido un correcto tratamiento en la Comisión de Participación Ciudadana, y esta iniciativa del Ejecutivo de la Ley contra la Corrupción, con 4 o 5 artículos, iniciativa a la que se ha sumado algunas iniciativas de algunos asambleístas. Por lo tanto, la Asamblea Nacional sí ha estado comprometida con estas leyes en contra de la corrupción. Y ahora tenemos esta oportunidad, y concuerdo con el asambleísta Tello, me parece una buena estrategia y una buena iniciativa solicitar este cambio del orden del día para que se pueda votar ahora mismo esta ley de extinción de dominio, porque además es lo único que queda. Ya el debate concluyó y por lo tanto es asunto de que si se incorpora esto como cambio del orden del día para resolución de la Asamblea
Asamblea Nacional en la sesión del día de hoy. Bueno, que eso se dé, simplemente se conocerá la moción del ponente, en este caso del asambleísta Raúl Tello, y tendremos que votar. Y aquí sí, pues se demostrará quiénes verdaderamente, más allá de lo que podamos decir en medios de comunicación o en cualquier foro que sea pertinente, más allá de aquello, quienes realmente estamos comprometidos en esta lucha contra la corrupción. En el caso personal mío, y yo estoy seguro que hablo también en nombre del bloque de Creo, votaremos por estas reformas al COIP para endurecer y para establecer leyes específicas y artículos específicos para luchar contra la corrupción. Y también votaremos por la ley de extinción de dominio, porque reitero, es una ley que ha sido ampliamente debatida, que sí puede generar algún temor por una mala aplicación de esta ley a persecución través de política, ¿no? Así es. Inclusive mire usted que un distinguido amigo mío a través de estas redes sociales, el editorialista Jorge Alvear, me comentó esta inquietud que tenían respecto a posible mala aplicación de la ley. Pero yo le dije, esa posibilidad no puede impedir que se apruebe esta ley. Esta ley es una ley importante, debe aprobarse y estoy seguro que la Asamblea finalmente aprobará estas dos leyes. Señor asambleísta Tello, planteado digamos, el cambio del orden del día, y usted mismo nos ha dicho, cree que eso se aprobará, pero no está muy seguro de que se lleve a la votación en el orden en el que usted mismo plantea. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué esperamos? ¿Nos tocará el próximo año? ¿Usted cree o va a dar batalla para que se apruebe antes de que se termine este? Mire, estamos dando batalla para eso, porque no es correcto, no es justo que una ley anticorrupción, que está bien, y así debería de ser todas las leyes, se ha tramitado en la Asamblea Nacional en 15 días. Ha habido celeridad para eso. Pero una ley que tiene que ver con la extinción de dominio ha estado en discusión en la Asamblea Nacional año y medio más o menos, ¿sí? Durmiendo en otras comisiones un tiempo mucho más grande que eso y no se ha dado trámite. En nuestra comisión lo dimos trámite. ¿Cómo es posible de que la una sí y la otra no? O sea, ¿por qué? Claro, a algunos les conviene, y así lo han expresado, de que la extinción de dominio continúe siendo parte del ámbito penal, porque así lo han dicho. Sí, existe de alguna manera la extinción de dominio en el Código Penal. Sí, ahí está, el comiso con sentencia. Pero es justamente aquello lo que no ha permitido avanzar en la recuperación de bienes mal habidos. Porque primero se demora muchísimo en llegar a una sentencia. Hasta llegar a una sentencia los bienes se desaparecen, los bienes ponen a nombre de terceros, ponen a nombre de testaferros. Porque a veces inclusive no se llega a una sentencia por cualquier situación que permite la extinción de la acción penal en contra del imputado. Entonces, muchos están conformes, así como están las cosas, con el comiso en el ámbito penal. Están contentos porque tiene que haber una sentencia para llegar al comiso. Y en muchos de los casos que vemos cómo los bienes están fuera del país, en manos de otras personas y que en algunos casos ni siquiera están procesados, el Estado no tiene la posibilidad de recuperar. Entonces son cómodos con disposiciones en el ámbito penal. Lo que se está planteando con la ley de extinción de dominio es una nueva materia, una materia totalmente diferente, que permite que lejos del ámbito penal vayamos a atacar los bienes, a recuperar los bienes. Entonces, claro, ahí sí ya les asusta. Mire, yo he sido víctima de la persecución y a veces la cuestión mediática por determinado hecho. Yo he sido víctima de aquello. Pero habiendo sido víctima y habiendo sido ya juzgado, inclusive por la opinión pública, por cierta opinión pública, yo siempre estuve tranquilo. Y dije, mire, con el tiempo se va a probar mi inocencia, y así fue. Y así fue. Entonces, yo creo que en todos los casos tenemos que estar tranquilos. Sí, en el país hay denunciólogos que denuncian por aquí, que denuncian por acá, que hacen todo tipo de aseveraciones con pruebas y pruebas, pero para eso están los procesos. Y ahí tenemos que garantizar que los procesos estén llevados de manera adecuada y que se garantice precisamente los derechos constitucionales de las personas.
Entonces, ahí, inclusive, cuando llega a un ámbito de investigación, determinada denuncia, el denunciado tiene la oportunidad de demostrar lo contrario, pues, porque nadie estamos libres de que nos hagan una denuncia. Sí, y ahí se puede hacer por vendetta política, por vendetta personal, por cualquier cuestión una denuncia, pero es el procedimiento, sí, legal que nos permite demostrar lo contrario, que nos permite demostrar de que somos inocentes, porque si no, simple y llanamente siempre seremos señalados y nunca tendremos la posibilidad de demostrar nuestro estado de inocencia. Entonces, en ese ámbito yo creo que no hay nada que temer, y el día de hoy, así debería de ser. El presidente de la Asamblea Nacional tiene la obligación de hacer caso a la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, que es el Pleno de la Asamblea. Y si ese Pleno de la Asamblea Nacional aprueba un cambio del orden del día, ubicando la votación de la ley de extinción de dominio en el segundo punto del orden del día, el presidente de la Asamblea Nacional no podría desacatar una decisión del Pleno y debería de procederse de esa manera. Claro, entonces, señor asambleísta Fernando Callejas, que además preside el Comité de Ética de la Asamblea, el señor asambleísta Tello tiene el valor de decir, oigan, a mí también me han atacado, a mí me denunciaron y aquí estoy. Y además impulsando una ley de extinción de dominio. No tengo nada que ocultar, no tengan miedo. Es verdad que esas luchas uno reconoce, pero también hay de las otras cuando tienen jueces en donde pueden perseguir. Sí, pero a la larga unas luchas políticas son así. ¿Qué tiene previsto para el próximo año en ese comité de ética en donde la ciudadanía y vale la pena reconocer, los asambleístas han acordado en que las características suyas como persona y como representante nos dan la garantía de que no solo se van a tratar, sino que serán tratados justamente, asambleísta Callejas? Gracias, Francisco, pero brevemente me voy a referir nuevamente y muy brevemente al tema de la ley de extinción de dominio. Y efectivamente no es un asunto que se está creando en el país y que es un invento del Ecuador. Bueno, si así fuese, perfecto, pero no. Hay experiencias en otros países del mundo, no solamente Latinoamérica, del mundo. Hay la asesoría de una institución seria, bien manejada en estos momentos, que es la Fiscalía General del Ecuador, la Procuraduría, organismos internacionales como la ONU. Por lo tanto, tenemos que aprobar esta ley. Y reitero, una posible falla de un operador de justicia no debe impedir que esta ley sea aprobada, porque para esa maliciosa intervención tal vez de un operador de justicia, pues habrá mecanismos legales que permitan al acusado injustamente defenderse. Respecto al comité de ética que yo presido, gracias a la generosidad de los 4 miembros del comité de ética, yo y sin favor ni temor, pero para que el comité de ética pueda actuar, tenemos que tener las denuncias pertinentes. Sin una denuncia, análisis, una sesión que tuvimos del comité para ver la pertinencia o no de abocar conocimiento de denuncias presentadas con anticipación a la vigencia de la reforma legal a la ley de la legislatura que creó este comité. Y no podemos hacerlo, Francisco y ciudadanos que nos escuchan. Yo quisiera, sí, tal vez abocar conocimiento de algunas denuncias presentadas con anticipación y que reposan en el hemos pedido al señor presidente de la Asamblea que nos envíe esa documentación para al menos conocer qué pasó y qué denuncias presentadas. Pero, Francisco, lo peor que podríamos hacer es actuar no apegados a la una inconstitucionalidad. Actuaremos
de manera ágil, de manera responsable, pero en base a denuncias que sean presentadas, ya sea por un asambleísta o por un funcionario de la Asamblea Nacional, que ahora tienen esa posibilidad, pero que se presenten en este tiempo cuando ya está vigente la reforma legal que creó el Comité de Ética. Así debemos proceder y eso es lo que hemos resuelto en el Comité, Francisco. Bueno, queremos agradecer a los asambleístas Fernando Callejas y Raúl Tello por discutir públicamente estos temas, ¿no? A finales de año, esperar que el próximo también, las iniciativas pendientes puedan viabilizarse y decirle al señor asambleísta Tello que si logra que hoy voten, es un triunfo no solo de la comisión y de él, sino de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias a Fernando Callejas y a Raúl Tello. Gracias, señores asambleístas. Muy amable. Muchísimas gracias. Saludarles. Un saludo cordial a todos ustedes. Muy amable, gracias. Gracias también a ustedes. Enseguida volvemos ya con el ingeniero Patricio Alarcón y el economista Santiago García. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento, todos queremos invertir con seguridad, todos queremos